El principal objetivo de este conversatorio es darle visibilidad a la traducción farmacéutica para que podamos entender cómo funciona, cuál es su objetivo y cuál es su importancia, y además quiénes son las partes que están involucradas en este proceso y cómo están articuladas estas partes, no solo en procesos regulatorios, sino en general en todo lo que pueda llegar a afectar el derecho a la salud de las personas. Como ya hemos visto, el desconocimiento de nuestro gremio ha dado pie que no se tenga en cuenta su importancia al momento de tomar decisiones legislativas como la que está motivando este conversatorio. Y es por eso que la organización decidió convocar a todas las partes interesadas en el proceso de traducción farmacéutica a este evento. Es porque necesitamos obtener una perspectiva clara de lo que está en juego por parte de quienes estamos directamente involucrados. Sorprendió a muchas personas que invitáramos a, por ejemplo, empresas farmacéuticas, pero el punto también es dialogar, porque las empresas farmacéuticas también tienen una parte de investigación, de compartir conocimiento, de obtener conocimiento, y eso es precisamente lo que queremos hacer en este conversatorio. Ahora, ¿cuál es el contexto general de esta conversación que vamos a tener el día de hoy? Es esta modificación al artículo 153 del Reglamento de Insumos para la Salud. Muchos de ustedes ya lo deben conocer, pero si todavía no están muy al tanto de lo que está sucediendo, les presentamos qué es lo que cambió. El artículo anterior, como estaba antes de mayo de este año, decía dos cosas principales, y es que los documentos que acompañan a las solicitudes de registros sanitarios en el país deberán encontrarse redactados en idioma español, y en caso de que no lo estuvieran, se debía adjuntar a estos solicitudes su respectiva traducción a español, avalada con la firma del responsable sanitario. Y también que los documentos expedidos por autoridades de otros países deban estar apostillados o legalizados y traducidos además por un perito traductor. Ambas circunstancias cambian a partir del 31 de mayo de este año, y es que las solicitudes ahora pueden encontrarse redactadas en idioma español o en idioma inglés, y los documentos expedidos por autoridades de otro país que no estén en ninguna de estas dos lenguas deben estar traducidas por perito traductor, y esto es nuevo, que cuente con cédula profesional para ejercer dicha profesión. Bueno, pues el anteproyecto del decreto que planteó esta reforma se publicó para consulta el 7 de abril de este año, y durante 20 días hábiles podíamos todo el público podía emitir opiniones que pudieran integrar este expediente. La OMT ha venido trabajando desde que se publicó este anteproyecto, y desde que tuvimos conocimiento de esta norma integramos una mesa de trabajo, obtuvimos asesoría jurídica y hemos participado oficialmente en este proceso de consulta. En esta etapa de consulta observamos que los documentos que justificaban este proyecto de modificación se fundamentaban principalmente en la disminución de los costos al regulado, sin abordar, por supuesto, las consecuencias de otra índole que esto pudiera tener. Y además, esta segunda parte de la modificación no se sometió a consulta, lo cual es muy grave. Y sin embargo, el decreto con estas modificaciones se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de este año, hace 18 días. Posteriormente hubo unas declaraciones muy desafortunadas por parte de funcionarios públicos que evidenciaban el desconocimiento del gremio por parte de las autoridades. Y pues en este tipo de movimientos sí se reflejan varios intereses políticos, y por eso debemos tener mucho cuidado de no caer en acciones apresuradas, porque el trabajo puede hacerse en varios frentes. Puede hacerse en lo legal a través de distintos mecanismos o en lo social, pero creemos que lo importante es cooperar abierta y activamente. Y la intención de la OMT es hacer lo correcto frente a esta situación, hacer lo correcto para sus miembros, hacer lo correcto para el gremio, hacer lo correcto para la sociedad,
Pero para hacer lo correcto necesitamos de la cooperación y para cooperar necesitamos comunicarnos. Y en vista de lo que propone esta modificación a esta ley, queremos invitar al diálogo alrededor de 6 preguntas que preparamos hoy. Y para esto, pues fue que los llamamos a ustedes para que presenten sus intervenciones. En este evento queremos enfocarnos en la información, no queremos concentrarnos en opiniones o en suposiciones. Y con el fin de mantener el orden y que este conversatorio sea concreto, les pedimos por favor a quienes nos acompañen hoy que mantengan su micrófono en silencio si no están interviniendo, y las personas que quieran intervenir para cada pregunta usen la función de Zoom de levantar la mano, la pueden encontrar en sus pantallas también en la parte inferior, y les daremos la palabra en el orden en que levanten la mano. Y pues cuando quieran intervenir pueden presentarse con su nombre, su rol en la traducción farmacéutica, y pedimos que su intervención sea breve y se limite al alcance de la pregunta que queremos resolver y alrededor de la que queremos dialogar. Con posterioridad a este evento, les vamos a enviar a todas las personas que se inscribieron un enlace para que puedan expresar sus respuestas también por escrito, con el fin de que podamos ahondar en estos puntos. Entonces, quiero pasar a la primera pregunta de este conversatorio, que nos sirve para demarcar de qué estamos hablando hoy. ¿Qué entendemos por traducción farmacéutica? ¿Cuál es su alcance? Y el objeto de esta pregunta es entender cuál es el campo de acción de la traducción farmacéutica y qué tipo de contenido abarca. Entonces, quienes quieran responder esta pregunta, por favor, levanten la mano y les daremos la palabra. ¿Alguien quiere intervenir para empezar a responder esta pregunta? Quienes trabajan en el sector nos pueden ayudar a definir cuáles son los límites de este sector, cuáles son las implicaciones. Guadalupe Quesada levantó la mano. Muy bien. Adelante, Guadalupe. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Quesada, soy químico farmacobiólogo, especialista en asuntos regulatorios, especialmente de dispositivos médicos. Es muy importante la traducción en todos los expedientes hasta antes de esta nueva modificación, porque obviamente mi campo es especializado en dispositivos médicos de importación. Todo el expediente se recibe mayormente en idioma inglés y había que presentarlo en idioma español. Esto para la industria pues sí representa un ahorro, sin embargo sí representa un riesgo, porque cuando no se tiene una traducción exacta, se corre el riesgo de que el que lo está leyendo, que muchos son funcionarios que no tienen un nivel muy alto en inglés o traducción, interpreten de una manera diferente. Entonces, se hacía la traducción para facilitar la revisión de los documentos técnicos. El expediente consta un 90% de información técnica y un 10% de información legal. Entonces, pues era darle claridad al funcionario y agilidad para que revisara el expediente rápido. Ahora que lo va a hacer en inglés, pues estamos sujetos al nivel de inglés que puedan tener los dictaminadores de COFEPRIS, que muchas veces es gente muy joven, becarios, y pues sí puede correr el riesgo de que no se analice completamente los documentos. Gracias. Además de este proceso regulatorio, las personas que trabajan en traducción farmacéutica, que son la gran mayoría de nuestra audiencia, ¿qué otro tipo de traducciones hacen o es la traducción farmacéutica para este tipo de procesos regulatorios a la que dedican la mayoría de su tiempo?
Patricia, adelante. Y me dedico a la traducción médica y farmacéutica desde hace 30 años. En sí, básicamente es, bueno, en el área de asuntos regulatorios se hacen las traducciones de estudios clínicos, preclínicos, el IPP, la información para prescribir. Y esa documentación, bueno, aparte de que se somete a COFEPRIS, también sirve de base para hacer todos los instructivos de medicamentos que se usan, ahora sí que para que los médicos estén recetando. Bueno, aparte de esto, que eso ya no entra en la parte regulatoria, pero que es una obligación que tengan los procedimientos de control y de fabricación en español, que es lo que pide la ley todavía. Bueno, pues eso Muy sería. bien. Muchas gracias. Si quieren, podemos pasar a la siguiente pregunta, a menos que haya una intervención alrededor de esta pregunta. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué partes intervienen en la traducción farmacéutica? Es decir, ¿quiénes son los clientes? ¿A quién están destinadas? ¿Y con qué propósito se realizan? El objeto de esta pregunta es entender los ciclos de la traducción farmacéutica, quién decide que un documento requiere traducción y por qué manos pasa esa traducción hasta que llega a su lector final y quién es ese lector final, quiénes intervienen a lo largo de la cadena de producción, de traducción. ¿Quieren, por favor, intervenir para responder esta pregunta? Hola, ¿puedo comentar? Adelante, Gabriela. Bueno, mira, yo trabajé 7 años en Sanofi Pasteur, que es una industria farmacéutica con presencia prácticamente mundial. Y pues tuve la oportunidad de ver varias cosas, además de que a lo largo de toda mi carrera de ya casi 30 años, he traducido mucho de farmacéutica. Lo que yo veo es que sí tiene mucho que ver la parte regulatoria, que es decir, la parte que va hacia las autoridades de cualquier país. Bueno, del país donde se está haciendo, por ejemplo, los estudios clínicos, ¿no? Básicamente trabajamos para estudios clínicos, también a veces trabajamos para las partes de marketing, cuando pues hay que traducir, digamos, los folletos informativos, o a veces si son medicamentos, pues hasta los prospectos, documentos que tienen que pasar por las autoridades de los países en general antes de llegar a, por ejemplo, a los participantes en estudios clínicos y cosas así. Siempre uno de los lectores más importantes pues es la autoridad. En el caso de México, pues COFEPRIS. En el caso de otros países, pues otras instituciones, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver esto. En algunas ocasiones los lectores finales son, por ejemplo, los investigadores de los estudios clínicos, o incluso los participantes, que antes les decían sujetos, que ahora ya no les gusta la palabra sujetos, ahora quieren participantes. Bueno, entonces los participantes también leen algunos de los documentos. Son los lectores finales, por ejemplo, con los consentimientos informados, los diarios de donde van registrando lo que les va pasando y otro tipo de documentos de esa naturaleza para registrar si tuvieron algún evento adverso, etcétera, etcétera. Pero sí, yo veo que todos esos documentos para que lleguen al paciente final, pues tienen que pasar por las manos de la autoridad. Incluso, por ejemplo, los manuales del investigador, pues también los tiene que aprobar la autoridad del país para que después lleguen a los investigadores. Sin embargo, creo que pues hay muchos documentos que requieren las empresas internamente. No creo que todos sean exclusivamente para las autoridades, sino que pues todo esto también se tiene que traducir para que las personas dentro de una farmacéutica pues lo puedan manejar, básicamente.
Muchísimas gracias, me parece muy interesante. Sí, porque estamos tratando, o pareciera un poco con lo que hemos oído, que el único campo de acción de la traducción farmacéutica es la COFEPRIS y en realidad no es, o sea, va mucho más allá. La autoridad, por supuesto, media muchas de estas relaciones y por eso es importante, pero ¿qué más hay además de la autoridad? Axel, ¿quieres participar? Sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y gracias por el espacio. Yo mayormente hago traducción de investigación clínica y muchas de las cosas que yo traduzco están más bien dirigidas a los sujetos de investigación, como consentimientos informados y materiales para los pacientes, además de los mismos protocolos que van más bien destinados a los comités de ética o a los propios médicos que llevan a los investigadores y los manuales del investigador y ese tipo de documentos. Entonces me parece que, bueno, los clientes mayormente me parece que es la industria farmacéutica, pero a quienes están destinadas es muy amplio, ¿no? Va desde la autoridad hasta la propia industria farmacéutica y luego los médicos, los pacientes. Por ejemplo, los prospectos de los medicamentos que alguna vez también me tocó traducir van destinados a los pacientes y a los médicos, ¿no? Entonces me parece que es muy, muy, muy amplio el campo de acción. Gracias. Estaba viendo una intervención en el chat de Paola Cervantes que decía mucha traducción legal y técnica, no solo farmacéutica. No sé, Paola, si quieras participar y decirnos qué quiere decir esto. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Pues yo también casi todo el tiempo que llevo traduciendo ya profesional he traducido mucho de COFEPRIS y de otras, SEGOV, CNH, de todas las secretarías. Un par de años me dediqué exclusivamente a eso. Y, por ejemplo, ahorita tengo abiertos 6 documentos de COFEPRIS y la mayoría, que son certificados por perito, traen mucho legal y técnico. Por ejemplo, que tengo aquí de 560 palabras, trae 2 palabritas de un, bueno, que son de farma. Todo lo demás, pues, es muy legal, trae los artículos en los que se están basando. Entonces, no solo COFEPRIS traduce farma y tiene mucho legal también. Depende, ¿no? Depende muchísimo de los documentos, pero en mi experiencia no nada más se traducen para medicamentos, también para otros productos que necesitan la autorización. A eso me refería. Gracias. ¿Y esta traducción legal es a la que se refiere el artículo 153 cuando dice que son documentos expedidos por autoridades, o también hay traducción legal involucrada en documentos que no estén emitidos por autoridades? También, por ejemplo, yo la traducción legal me refiero a que traen apostillas, sellos de notarios, certificaciones, todo eso. Okay. Artículos en los que se basan para la importación, exportación o para el fin de la traducción. Perfecto. Sí. Gracias, muchas gracias, Paula. Gracias. Maribel, ¿querías participar? Hola, claro que sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo les quería comentar que cuento con amplia experiencia en traducciones de tipo de la farmacéutica, pero también hablando en esos aspectos, pues como comentaban anteriormente, eso es todavía mucho más extenso. Por ejemplo, yo he traducido patentes relacionadas pues con todo lo que son medicamentos o dispositivos médicos o aditamentos, etcétera, que se pretenden patentar aquí en el país por parte de empresas extranjeras para posteriormente comercializarlos, ¿no? Entonces, pues todo el proceso que es desde la traducción de la patente y posteriormente pues tienen que ingresar todos los estudios que avalen, ¿no? Que el medicamento o el dispositivo médico se encuentren dentro de los límites de cumplimiento de las normas, ¿no? Que se aplican. También otra parte muy, muy importante es que se manejan mucho los estándares de las normas ISO de calidad. Tenemos la 13485, que es de dispositivos médicos,
Y tenemos otro tipo de normas, por ejemplo, la 10993, que es relativa pues, a todas las pruebas, ¿no? Que se hacen a muchos dispositivos médicos que tienen contacto con el humano, ¿no? Dependiendo de que si es contacto por tiempo determinado o si es un contacto prolongado. Entonces, todos esos estudios también se traducen. Quizá no estén tan ligados a COFEPRIS, pero muchos de ellos sí se tienen que presentar en COFEPRIS. Todo lo que son certificados de análisis, estudios de estabilidad, de esterilidad, estudios, por ejemplo, de todo lo que son las etiquetas, los embalajes, el tipo de colores y todo lo que se utiliza y está normalizado, ¿no? Para poder comercializar algún producto farmacéutico o cosmético o etcétera, pues todo eso sí viene en otros idiomas y pues sí es necesario que se traduzca. Gracias. Dijiste que en varios idiomas. ¿En qué idiomas además de inglés? Bueno, además de inglés, a mí me ha tocado traducir, por ejemplo, documentación que viene hasta mezclada en varios idiomas, ¿no? Ya sea inglés con alemán, inglés con francés, o incluso en otros idiomas, ¿no? Porque, bueno, a veces los proveedores de toda esa información, pues no cuentan luego con un buen nivel de inglés y entonces yo creo que traducen las partes que pueden de su idioma original al inglés y lo demás lo dejan en otros idiomas. Sí, eso me ha tocado ver. Entonces, con lo que comentan, por ejemplo, de que pues ahora ya COFEPRIS pues va a aceptar toda la documentación en inglés, pues realmente muchos proveedores, sobre todo de estos famosos APIs, pues vienen de la India y de China, y su inglés, pues la verdad luego es muy, muy malo, muy deficiente. Entonces, imagínense, ¿no? Si uno como traductor técnico que tiene que dominar toda la terminología farmacéutica al 1000% para poder dar pues la interpretación más cercana, ¿no? A lo que quieren decir. Nos cuesta trabajo hacerlo. Imagínense, como estaban comentando anteriormente, pues las personas o las autoridades que están en COFEPRIS y que son los responsables de aceptar y revisar toda esa documentación que ahora va a venir en el idioma original, ¿no? De verdad que luego pasan las copias así, están tan ilegibles que no se pueden ni traducir, no se entienden. Entonces sí, yo siento que sí es muy grave, ¿no? La determinación que tomaron al eliminar el proceso de traducción en toda la documentación. Gracias. Les recuerdo a todos los participantes que para que yo pueda ver y darles la palabra, necesito que utilicen la función de levantar la mano en Zoom para poder tener visibilidad de quienes quieren participar. Si alguien más quiere participar al respecto de esta pregunta, por favor levante la mano. Carlos Gómez solicitó la palabra, Grace, entonces le acabo de... ¿Carlos? Ok. Carlos, adelante. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos. Mira, yo llevo, bueno, sí, más o menos 10 años dedicándome a lo que es la traducción de dispositivos médicos. Yo apenas me acabo de cambiar estoy trabajando para una agencia de traducción, pero anteriormente 10 años me dediqué a trabajar en una empresa que se dedica a vender dispositivos médicos. Nosotros lo que hacíamos era, traemos dispositivos médicos de varias partes del mundo, los tenemos que registrar ante COFEPRIS y para que nos den un permiso sanitario, como se le llama. Yo me dedicaba a la cuestión, yo era el traductor en la empresa, me dedicaba a traducir toda la información, las pruebas de estabilidad, los certificados de producto terminado, todas esas cuestiones, yo las traducía para poder meter ese dossier como el expediente ante COFEPRIS y ya que nos diera nuestro registro sanitario. Hace poco, pues me enteré, yo sigo en contacto con las personas, yo estaba en el área de asuntos regulatorios de la empresa y apenas me enteré que la COFEPRIS estaba implementando esta situación de ya no aceptar, bueno, de poder aceptar los textos en inglés.
Algo que se me hace bastante grave porque te voy a explicar lo siguiente. Yo en esa área donde estuve, muchos de los productos que nos mandaban de China. Entonces los chinos lo que hacían era su información, lo que les pedíamos nosotros, toda la información de las pruebas eléctricas, todo, pues las tenían en chino, pero las traducían ellos al inglés, a su forma, como ellos querían, y una traducción bastante mala, muy mala. Entonces, si nos basamos en eso, en esa cuestión de que ya van a aceptar los documentos en inglés, pero no sabemos qué tipo de inglés, en qué tipo de inglés vengan, pues sí es una situación bastante grave. En el caso de que yo siguiera en la empresa donde trabajaba antes, pues creo que me hubiera quedado sin trabajo prácticamente, porque pues yo me dedicaba a hacer todo eso. Digo, realmente sí se me hace una cuestión bastante pues grave por la cuestión de que, como alguien comentaba ahorita, que los dictaminadores en COFEPRIS de por sí, la entrega para que te den un registro te tardan bastante tiempo, porque tienen que revisar la información en español, ¿eh? O sea, hablo de la información que mandábamos nosotros en español. Nos tardaban hasta un año en entregarnos un registro sanitario, de un dispositivo médico, ya fuera un ultrasonido, lo que fuera. Imagínate ahora que va a venir en inglés. Se supone que lo quieren hacer para, no sé, para agilizar, para hacer, pero como te comentaba, pues a veces las traducciones, bueno, el inglés que nos mandaban a nosotros era un inglés bastante malo. Entonces, pues sí es preocupante esta situación. Muchas gracias, Carlos. Más adelante vamos a preguntar un poco por ejemplos más concretos de lo que es esta diferencia lingüística. Creo que alguien más, una última intervención íbamos a tener al respecto de esta pregunta. Margarita. Levantó primero la mano Pablo Ortiz. Yo. ¿Me diste la palabra a mí? Perdón, disculpa, Pablo, no te vi. Sí, Margarita. Mercado. Sí. Quiero comentar, creo que lo más importante son las 3 últimas preguntas en esta pregunta, porque es donde vamos a basar nuestro argumento para defender esto. ¿Quiénes son los clientes? Definitivamente, en el caso de farmacéutica, las empresas farmacéuticas, los terceros autorizados, las agencias. ¿A quién están destinadas? Eso es bien importante. Están destinadas a ya sea personal de la farmacéutica, y todo esto es en vista de que México, el país México, no es un líder en la producción digamos, de medicamentos, de dispositivos. Por lo tanto, las farmacéuticas en México tienen matrices en otros lados y lo que traen a vender a México, pues ya está fabricado en otro lado. Todas las fórmulas, las instrucciones, etcétera, están en otro idioma y el principal es el inglés. Es muy importante porque esta pregunta, y es uno de nuestros argumentos, porque entonces, ¿a quién están destinadas? Al personal que labora en la parte de regulatorios, en los laboratorios. Están destinadas a los trabajadores, a los químicos, a los biólogos que están dentro de los laboratorios cuando se trata de preparación de medicamentos. Están destinados a personal de oficina y no en todos esos, son personas que tienen un buen nivel de preparación en su área, pero no tienen exactamente una excelente preparación en el idioma inglés y no exactamente tienen una buena preparación en un inglés técnico o médico especializado. Y con esto me acuerdo que cuando decías que qué otro tipo de traducciones se hacía en farmacéuticas, pues definitivamente los contratos que la farmacéutica tiene con sus proveedores y que son documentos legales muy delicados, nosotros mismos traductores hemos tenido que tomar talleres, cursos para tener un dominio del lenguaje legal, del discurso legal. Entonces, ese es otro punto muy importante. ¿Y con qué propósito se realizan? Ahí está el meollo. ¿Con qué propósito? Con que el entendimiento sea el mismo. Entonces, no pueden entender, un documento no se puede entender totalmente y cabalmente
por una persona que no es hablante de ese idioma o que no tiene un manejo completo. Ese es nuestro, creo que es una de nuestras principales armas a esgrimir en este trámite, porque si la documentación se va a aceptar en inglés o también en español, pues los que trabajan en las farmacéuticas, empleados de oficina, personal de regulatorios, químicos y biólogos, médicos, y por ejemplo, en los insertos, etiquetas, etcétera, que lo hacen, que va a llegar al usuario final, que es la persona que utiliza o consume el medicamento o el dispositivo, nada nos asegura, no hay un nivel de inglés que lo capacite para entender estos documentos técnicos o legales. Bueno, esa era mi Gracias, Margarita. participación. Gracias. Gracias. Pablo y Darinka, en ese orden, por favor, adelante. Gracias. Bueno, soy Pablo Ortiz. Nosotros somos una agencia de traducciones. Y lo que quería comentar es que ahorita pues, todo el mundo estamos interesados en esta modificación que se hizo en términos de traducción. Sin embargo, yo recuerdo, o cuando revisé la modificación al reglamento, que de hecho incluían algunos, no sé si eran 3 o 4 puntos adicionales, que también son muy importantes si es que vamos a hacer algo desde el punto de vista legal y no perderlos de vista, porque habían, digo, por falta de conocimiento en la materia de salud, no los podría interpretar perfectamente, pero claramente se ve como que revisiones o pruebas que normalmente hacía la COFEPRIS o evaluaciones muy profundas que también las están aceptando como vienen. Entonces yo quería mencionar eso, que además del tema de la traducción, hay algunos otros elementos que incrementan el riesgo de permitir medicamentos o dispositivos médicos que al final pues van a irse a los consumidores, ¿no? A las personas que van a utilizar estos medicamentos, ¿no? Básicamente ese era mi comentario. Gracias, Pablo. Darinka, adelante. Hola, ¿qué tal, colegas? Espero que me escuchen. Me estoy conectando desde mi teléfono. Gracias, veo a nuestra presidenta sintiendo. ¿Qué tal? Me hago esta pregunta y comparto un par de comentarios desde el punto de vista de una profesora que forma traductores, intérpretes y que quiere explicarle a sus alumnos qué es lo que está pasando y el porqué de la importancia de abordar este tema. De momento no he encontrado una respuesta que me dé a mi seguridad de presentarle a mis alumnos por qué ha causado tanto revuelo estos cambios si en lo que con la diapositiva que abrieron, el hecho de que se requiera una cédula me parece que es un paso sumamente positivo para la profesión. Y el hecho de que se requieran los documentos en inglés y en español me parece que habla de la evolución natural de los profesionales en cuanto a evaluar, generalizar que un funcionario o un burócrata automáticamente no tenga una comprensión cabal del inglés, me parece que es un argumento incluso peligroso y discriminatorio. Si yo fuera un funcionario y un traductor me evaluara mi nivel de inglés, me parece que es un error porque no estamos formados para eso y mucho menos capacitados. Es como cuando un maestro de inglés se pone a traducir. Realmente estamos hablando de habilidades diferentes. Eso a mí me preocupa muchísimo. Hay otras, digamos que en el ciclo de prestación de un servicio, independientemente del área en el que estemos hablando, en este caso farmacéutica, que es un área que no conozco, no hago ni interpretación ni traducción médica, pero sí entiendo que en el ciclo de una prestación de un servicio profesional siempre hay quien inicia el servicio, que no necesariamente es el usuario final de ese documento. Entonces, podemos estar formados, haber trabajado toda la vida en este campo, pero si esa entidad, que es la única que tiene la capacidad de iniciar el servicio y que justifique que se contrate a un profesional, decide cambiar las reglas, tampoco he encontrado una
explicación lógica que yo voy a presentar a mis alumnos para decir por qué está mal decidir de esa manera. Les pongo un ejemplo en otros casos. Por ejemplo, he hecho mucho trabajo diplomático y hay veces que pues se prescinde de los intérpretes, porque quien inicia ese servicio decidió que en ese momento no se requiere interpretación. Estamos hablando de dos cosas muy distintas, el derecho a la salud es otra cosa, pero me parece que dependiendo de a quién vaya dirigido ese mensaje o ese documento, estamos hablando de expertos. No es lo mismo un documento que va dirigido a la población general, y si pensamos en un congreso especializado en donde se utiliza lenguas de trabajo como el inglés y el español, en la mayoría de los casos, los mismos que presentan, ya sea por parte de farmacéuticas o académicos, sus investigaciones, no mandan traducir sus papers, ellos mismos lo hacen. Entonces, creo que vale la pena desmenuzar un poquito más quién inicia el proceso y en qué contextos realmente la traducción sí es prescindible, porque eso lo hemos visto a lo largo de la historia, que incluso trámites que antes existían y ahora no, tienen una justificación completamente válida. Entonces, creo que si yo fuera un químico, biólogo, burócrata, miembro de un comité, que así nada más porque se generaliza que yo no hablo suficiente inglés, creo que ahí estaríamos posicionándonos en una situación en donde cómo vamos a justificar entonces que nosotros sí somos los expertos cuando tanto intérpretes como traductores somos a veces el único lego en un grupo de expertos. Entonces creo que valdría la pena revisar un poco qué es ese conocimiento técnico que se está justificando y si realmente está presente en todo el gremio y se puede demostrar, porque me parece que en ese sentido falta mucho y claro que aquí me estoy, soy a veces como abogado del diablo, ¿no? Pero me interesa ver las dos caras de la situación y precisamente con fines didácticos y de utilizar esta experiencia como un momento formativo para los futuros profesionales de entender cuándo sí podemos defender y exigir y cuándo no, y qué tanto podemos justificar de estas habilidades que tendrían que ser demostrables. Entonces, bueno, creo que más bien les hice más preguntas, pero sí me interesaría salir de esta reunión precisamente con información y argumentos que me den paz mental para explicarle a mis alumnos el porqué de tanto revuelo y el porqué de estos cambios que hasta el momento no los he encontrado en lo que se ha publicado, en las entrevistas que se han hecho en radio al respecto. No entiendo todavía por qué es tan importante. Gracias, Darinka. Justo para allá vamos, y es que lo que he oído de las personas que han participado hasta ahora es que son personas con décadas de experiencia, como muchos años de experiencia, y lo que queremos saber ahora es cuál es el perfil de las personas que se dedican a esto, porque entiendo que pues muchos de ustedes se dedican, empezaron en las carreras de química, de farmacéutica, de biología, y tienen todo ese conocimiento. Entonces, y ahora están en la traducción y nos están prestando su conocimiento precisamente para este campo y qué es lo que lo hace valioso. Entonces, lo que quiero con esta pregunta es explorar sus perfiles. Quiero conocerlos, quiero saber cómo llegaron a la traducción farmacéutica, dónde están, quiero saber si esta es una problemática específica de un punto geográfico o si afecta a todas las personas en el país. Si alguien quiere orientarnos al respecto, por favor. Guadalupe, adelante. Hola, mira, en mi caso y varios compañeros que están del área de asuntos regulatorios, somos químicos farmacobiólogos que, bueno, toda la información la estábamos recibiendo en inglés, con la formación, en mi caso, que tenía de la fuerza del trabajo diario, ¿no? De estar leyendo en inglés. Afortunadamente conocí la UMT, tomé el diplomado de traducción y vi que era un mundo de diferencia. Antes de entrar a tomar el diplomado de traducción, yo decía, bueno, es que yo sí leo inglés, yo traduzco bien, reviso traducciones bien. Cuando tengo toda esa conocimiento que adquirimos ahí, en la OMT, ya la traducción tiene un giro de 180 grados.
y me doy cuenta que es muy fácil, aunque alguien diga yo sé inglés, no interpretar bien el sentido y la información que quiere decir un documento, que sí es muy importante porque primero son para muchos casos como el que yo trabajaba, que eran dispositivos de alta especialidad, en el inglés pues hasta en español son difíciles, o sea, leer biocompatibilidad de un dispositivo médico que habla de pruebas genéticas, pues es difícil en español. Las pruebas de seguridad eléctrica son difíciles en español. Entonces, revisar expedientes que tienen 1,000, 2,000 páginas para un dictaminador de COFEPRIS, pues sí me parece delicado. O sea, creo que le van a dar una revisada por encima para nada más ver los resultados y va. Para la industria es una conveniencia porque sí, una empresa mediana como la que yo estaba, son 2, 3 traductores que pues estaban a todo el santo día traduciendo los documentos técnicos, luego en mi caso revisar la traducción para que tuviera sentido lo técnico y lo legal. Y pero sí me parece importante porque creo que es muy fácil dejarse llevar por el que yo sé inglés como dictaminador y voy a estar leyendo por encima los documentos que muchas veces entre líneas o con modismos o con tecnicismos más que nada, puede decir que el dispositivo puede tener un riesgo en ciertos casos y eso pasarse por alto. No podemos juzgar a la autoridad, pero sinceramente conociéndolos desde adentro, creo que sí era bueno que tuvieran la información en español, aunque es un costo para la industria, eso sí, es todo. Muchas gracias, Guadalupe. Pues sí, en este caso de la traducción farmacéutica nos damos cuenta que no somos legos, no son los legos quienes traducen, son los expertos. Y eso es muy importante. Fátima, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Me oyen bien? Sí. Perfecto. Regresando un poquito a lo que decían sobre no discriminar, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Uno no puede asumir que pues alguien no sabe o sí sabe. Un colega que hace muchas traducciones farmacéuticas tiene clientes que pedían este tipo de traducciones que pedía la COFEPRIS. Y hace 3 días, de hecho, creo que fue, me dijo este colega que su cliente lo buscó diciendo, necesito que me traduzcas esto, por favor, para la COFEPRIS. Y le dijo, pero esto ya cambió, ya no necesitas esa traducción, porque ellos entienden inglés, ¿no? Eso es lo que dijeron. Y pues resultó que su cliente fue a la COFEPRIS y le dijo, no, yo no hablo inglés. El funcionario de la COFEPRIS le dijo, no hablo inglés, entonces necesito que me lo entregues en español. Entonces ellos ya están diciendo que no entienden y que no van a aceptar. Hay cero concordancia, ¿no? Ante lo que se ha dicho y pues lo que está sucediendo en la COFEPRIS ahora. Me imagino que no es así con todos, no sé, pero con este funcionario de la COFEPRIS no aceptó el documento en inglés. Entonces, creo que ahí también hay algo interesante, ¿no? Que sí se tiene que ver. Gracias, Fátima. Adelante, Mari Carmen y luego Patricia. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, para volver a la pregunta de cuál es el perfil del traductor, creo que es importante decir que la traducción es un área especializada. No solo es un conocimiento del idioma como tal, del inglés, sino que hay un estudio de la terminología que pertenece a este campo. Hay mucho trabajo de precisión, hay implicaciones muy fuertes de traducir mal un documento, de utilizar términos que no corresponden ni al espíritu ni al contexto de lo que se está leyendo y que se está traduciendo. Entonces, el traductor es una persona orientada al detalle, es una persona que busca la precisión y al mismo tiempo que toma decisiones acerca de qué es lo que mejor da sentido a el documento. Mencionaban anteriormente que muchas veces el origen no es ni siquiera el idioma inglés.
Hay documentos que ya pasaron por procesos previos de traducción, que vinieron de un alemán o de italiano o de francés. Entonces, hay capas incluso en esto que requieren que el traductor sea exhaustivo en su investigación, que realmente los términos los entienda y los aplique de manera adecuada. Hay muchas minucias, hay similitudes, hay diferencias. Entonces, creo que sí es importante que tengamos claro que por algo existe la profesión de traducción y por algo también hay áreas de especialización dentro de la traducción, y que esto le da relevancia a lo que hacemos y que tiene que ver con las decisiones que se están tomando de si traducir o no traducir documentos que tienen una amplia pues aplicación y, como decíamos, implicaciones en muchos sectores. Gracias, Mari Carmen. Patricia. Se admiten toda la información en inglés y en español. Es cierto que te pueden regresar todo el expediente argumentando de que no, pues yo no hablo inglés, no me interesa hablar inglés y necesito la información en español. Y eso lo van a estar manejando por medio de prevenciones, lo cual va a retrasar también pues toda la aprobación de medicamentos, y se presta también obviamente pues la corrupción de que, bueno, pues yo no te, bueno, esa ya es su posición. Pero bueno, en cuanto al perfil del traductor, creo que si nosotros somos químicos de profesión, COFEBES, o médicos, y efectivamente, bueno, en mi caso particular, empecé con cuestiones de traducción porque el gerente de control de calidad dijo, ¿y de dónde vamos a sacar traductores que sepan la terminología química y farmacéutica que se necesita? ¿No? Pues eso sería todo. Gracias, muchas gracias. Héctor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues miren, yo soy ingeniero biotecnólogo, de profesión. Soy consultor en regulación sanitaria y también soy traductor farmacéutico. Y bueno, yo que estoy en contacto tanto con clientes del sector farmacéutico como con personal de COFEPRIS, que trabaja en COFEPRIS. Cuando empezó todo esto, yo sí les pregunté, pues cómo veían todo esto que estaba haciendo, y pues ellos me respondieron que realmente muchos de los dictaminadores no tienen el nivel técnico de inglés suficiente para poder pues hacer todas estas revisiones, y de por sí ya se sabe en el sector que la COFEPRIS pues tiene personal muy recortado y no tienen muchas veces el tiempo de sacar trámites porque están sobrepasados. Y entonces, si a eso le suman que tienen que agregarle, poner más tiempo en ver cómo está el documento en inglés, pues lo que querían en un principio de acortar tiempos va a ser peor. Y lo que me han comentado clientes del sector farmacéutico es que justamente muchos van a seguir haciendo las traducciones por lo que ya comentaron anteriormente, que pues para evitar prevenciones, evitar multas, evitar retrasos que, como bien dijeron en algún momento de la reunión, pues llegan a ser de 1 año, año y medio, 2 años, y eso implica pérdidas económicas para las empresas. Y, por ejemplo, ya más hacia esta pregunta sobre el perfil, yo al principio, cuando empecé en regulación sanitaria, justamente vi que muchas
personas estaban buscando un perfil muy específico en el sector farmacéutico en cuanto a traducción, porque justamente es un nivel demasiado técnico y con mucho detalle, y esos detalles son los que hacen muchas veces la diferencia en el sentido de la información y que sea una traducción fidedigna a lo que pues realmente quiere decir. Gracias. Sí, pues creo que como bien lo dice un comentario, había el comentario de Gatel sobre que somos un grupo cerrado. En realidad no lo somos. Somos un grupo muy abierto de personas con mucha experiencia, con diversa formación. Veo que también hay personas que son licenciadas en traducción y definitivamente requiere una especialización en estos temas que también debe ser importante para trabajar en esto. Para poder seguir adelante, por favor, las personas que van a responder esta pregunta, por favor, limítense al alcance de esta pregunta porque más adelante vamos a tocar los alcances de esta modificación en otros aspectos. Entonces, adelante, Héctor, Mar, Guadalupe y Paola. Bueno, yo nada más quería hacer una precisión del comentario que se hizo, que si de ahora en adelante se presentan documentos que no están traducidos, se va a emitir una prevención que va a aumentar el tiempo del trámite para estar todos en el mismo canal. Una prevención es un documento que emite COFEPRIS, una notificación donde te requiere información o documentos adicionales para completar el trámite. Esto no tendría lugar porque las prevenciones siempre están fundamentadas y te dice en fundamento el artículo número tal, el documento debería estar en idioma español, que se debería de referir al artículo 153, el cual fue reformado. Entonces, por este caso, te podrán pedir 1000 cosas, como siempre lo hacen, pero no pueden fundamentar a que la documentación no está traducida en español. Eso no va a poder pasar. Gracias, Guadalupe. Mar, Paola. Mar. Muchas gracias. Enfocándonos en la pregunta, yo soy químico, bacteriólogo, parasitólogo de formación. Estudié una maestría en microbiología, una maestría en microbiología microbiana y tengo doctorado en microbiología microbiana, en ecología microbiana. Estuve un tiempo en docencia, en investigación, estuve muchas horas en laboratorio y posteriormente, por diferentes solicitudes, pues me fui empezando a dedicar a la cuestión de traducción técnica en lo que se refiere a artículos científicos, preparaciones para diferentes solicitudes de financiamiento, presentaciones en congreso, porque finalmente pues tenía el manejo de los idiomas y tenía la parte técnica detrás, todo el conocimiento científico. Cuando decidí dedicarme formalmente a la traducción, empecé a prepararme en ese sentido y requiere totalmente una capacitación específica también. Mi punto de vista es, necesitamos la doble capacitación. Una de las dos tiene que estar como base y hay que complementarla con la otra. Una de las dos no es suficiente. ¿Por qué? Porque ambas preparaciones son necesarias. En mi caso, yo siempre he defendido que precisamente la experiencia en el campo de la ciencia es lo que me ha permitido generar traducciones que sean confiables, que sean leales, porque se entiende el contexto. No solamente hay que poder interpretar, sino hay que ir un poquito más allá, hay incluso que llegar a imaginar lo que se está presentando en un documento, entender las técnicas, entender los ensayos, qué es lo que están presentando para poder en ese sentido dar la realidad del documento. Hay otro punto que es importante. Los medicamentos innovadores se utilizan técnicas que van siendo muy novedosas. Eso implica también leer las técnicas y aunque no las hayamos desarrollado en el laboratorio en algún momento, sí tener las bases, tener los fundamentos teóricos para poder entenderlas, comprender completamente el sentido del ensayo, del estudio que se está haciendo y ser capaces también de entender los resultados y presentarlos correctamente, porque llegamos a encontrar muchas fallas. Ahí es donde es importante que ambas preparaciones estén presentes. Yo me encuentro en Ciudad de México, pero creo que es
indistinto en donde nos encontremos. Yo trabajo o he trabajado, venimos trabajando hasta ahora con un grupo de traductores, todos ellos del área médico-biológica de formación, que se encuentran en diferentes estados de la República Mexicana. Entonces, creo que tenemos esa ventaja, ese privilegio, que no es tan importante el lugar en el que nos encontremos ubicados geográficamente, sino la capacidad de poder atender las solicitudes que nos llegan y poder generar documentos veraces y que sean adecuados tanto en tiempo como en forma y en fondo a lo que la industria necesita. Eso particularmente para la cuestión farmacéutica, pero aplica en realidad para cualquier campo en el que se requieran traducciones. Muchas gracias. A ti, Paola. Adelante, a ti, Mar. Adelante, Paola. Sí, bueno, yo soy técnico profesional en traducción. Trabajé 7 años en una agencia y llevo 8 independiente. Y bueno, mi punto es hacia el requisito que ahora piden de que el perito tiene que ser licenciado con cédula. Yo creo que un perito es un experto y la experiencia te la da el trabajo. Un título es siempre muy importante, pero no creo que sea, o sea, que es lo que el título no te da la experiencia que necesita tener un perito. Yo soy técnico, estudié 3 años mi carrera y en realidad todo lo que sé lo aprendí de mis colegas peritos. La retroalimentación para mí ha sido lo más importante y sí, obviamente trato de tomar cursos lo más que puedo, de seguirme capacitando dependiendo de las necesidades de mi trabajo, lo que me va saliendo. Cuando trabajé para estas entidades de gobierno, pues necesité tomar un curso de traducción de ingeniería, ¿no? O luego tengo contratos, entonces pues tomo cursos legales y así. Y prácticamente un perito pues debe traducir de todo. Yo traduzco la verdad de todo, no puedo decir que me especialice en algo, tengo mis temas favoritos, pero yo he traducido prácticamente de todos los temas. Entonces, pues nada más era eso sobre que pues el título no te hace experto, que es lo que en realidad es un perito. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Paola. Me estoy dando cuenta que son las 7 y todavía nos faltan muchas preguntas por abordar. Luego vamos a mandarles una encuesta para que nos puedan responder por escrito todo esto, porque nos interesa mucho conocernos entre todos, conocer su perfil, conocer quiénes son y quiénes son las personas afectadas por esta disposición que se está modificando. Entonces, con el perdón de quienes levantaron la mano, voy a pasar a la siguiente pregunta. Y acá, bueno, ¿cómo afecta a las distintas partes de la traducción farmacéutica el nuevo artículo que es precisamente a donde estaban orientándose un poco todas estas intervenciones? El objeto de esta pregunta es entender de manera precisa de todas las partes involucradas cuáles son las consecuencias de esta modificación. Para esto, y porque veo que muchas personas son traductores farmacéuticos, las que están aquí presentes, hice una encuesta para que la puedan responder y que nos puedan decir concretamente si esta disposición les afecta y qué tanto les afecta en su propio trabajo. Entonces voy a lanzar la encuesta. Por favor, háganme una seña de que se puede ver en sus pantallas. Va, muy bien. Y mientras quienes nos dedicamos o quienes se dedican a la traducción farmacéutica están llenando esta encuesta, me gustaría oír de otras partes que no sean personas que traducen, cómo les afecta esta modificación también, porque definitivamente no solo afecta a los traductores. Entonces quiero saber cuál es su experiencia, cuál es la visión que tienen sobre este artículo y cómo, siendo otra parte diferente a la traducción, este artículo les puede afectar.
Daniel, no sé si quieres responder esta pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, creo que tiene que ver un poco más con la pregunta anterior, pero igual va a servir como para que pueda alguien más, sobre todo quienes trabajan con agencias, puedan como dar un poquito más de información al respecto. Yo trabajo, bueno, ya llevo más de 8 años trabajando como traductor farmacéutico, sobre todo para agencias, y dentro, digamos, como de todo el proceso de traducción, digamos que yo considero que me encuentro como en la parte o en la cadena como más baja, ¿no? Que muchas veces pues nos toca como traductores de agencias, pues hacer la talacha, ¿no? Como decimos. Entonces mi preocupación inicial fue respecto a, o sea, la primera pregunta que yo me hice fue, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? También pues no me ha quedado muy claro cuál es la respuesta de las agencias de traducción para las que yo he trabajado, pues no hay una respuesta clara y tampoco algo como un plan B que pueda como asegurarnos que vamos a seguir teniendo trabajo. Y bueno, también una de las inquietudes que yo tenía es respecto a los clientes, o sea, digamos, como nosotros directamente no tenemos contacto con el cliente final, mi pregunta o mi inquietud es respecto a si los clientes van a seguir solicitando las traducciones, a pesar de que no sea un requisito, es decir, como si parte de su proceso de calidad digan, bueno, aunque no me lo está requiriendo la autoridad, yo voy a seguir solicitando a las agencias o a los traductores directamente que me sigan dando este servicio, ya sea tanto para asuntos regulatorios o como para otros usos, ¿no? Como comentaban, para comercialización o para información directa para el paciente, etcétera. Y bueno, ya también por último quisiera también como plantear una pregunta que es, ¿qué es lo que sucede en otros países? Porque bueno, yo también trabajo para agencias en otros países y bueno, obviamente pues esta situación no tiene mayor repercusión, pero si hay alguna forma en la que se pudieran tomar ejemplos de lo que están haciendo en otros países, sobre todo pues de habla hispana, que también tienen la necesidad de traducir su documentación, o sea, por ejemplo, en Chile, en Argentina, no sé, en Colombia, si está también, qué es lo que sucede, ¿no? Y cómo ellos resuelven esta situación de tener que traducir su documentación. Entonces, bueno, pues por ahí van mis inquietudes. Muchas gracias, Daniel. Sí, definitivamente tenemos que revisar este tema desde el punto de vista internacional, porque, bueno, no solo en México se generan los documentos ni se traducen los documentos, y eso también puede ser algo importante a tener en cuenta, como este mercado es básicamente internacional. Pablo, querías participar. Sí, muchas gracias. Sí, respondiendo un poco las preguntas es, sí, desde que salió esta cambio a la regulación, definitivamente dejamos de recibir gran volumen de nuestros clientes de esta industria. Por ende, pues tuvimos que afectar tenemos muchos traductores, pero en esta industria son alrededor de 10. Penosísima situación, la verdad. Lo que hemos estado haciendo, que también lo preguntabas, es buscar pues, el mercado de Latinoamérica. Sí tenemos ya nosotros algunos contactos con ellos que nos siguen enviando documentos y estamos buscando, bueno, por nuestra cuenta, dos estrategias. Una, buscar otro tipo de industrias, porque la gran mayoría de la industria que nuestra agencia trabaja es químico farmacéutico, toda esta industria de la que estamos hablando, y estamos buscando también tener acercamientos en otros países de habla inglesa, que también creemos que pueden tener necesidades de traducciones en esta industria. Muchas gracias. Les compartí los resultados de la encuesta y como podemos ver, parece que hay bastantes colegas muy afectados por esta iniciativa. Manuel, una última intervención y ya pasamos a la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes, gracias. Pues como lo estoy viendo y por todos los comentarios que estoy escuchando,
me parece que más bien estamos entrando, para variar, en una zona de incertidumbre en la que pues no sabemos bien a bien qué va a pasar. Entonces, si es una decisión, pues yo vamos, como alguien ya mencionó, bueno, uno no puede estar juzgando, pero yo sí la etiquetaría como extraña. ¿Por qué hacen esto? No lo sé. Ya mencionan el comentario de este funcionario López-Gatell. Pues, ¿cuál mafia? Aquí estoy viendo 70 participantes, no conozco a ninguno. En fin, en serio que sí, uno no debe juzgar, pero ellos juzgan y emiten juicios muy a la ligera y no es justo, en serio que no es justo. Pero bueno, yo creo que sí va a estar la situación de, digo, ¿qué tanto me va a afectar? Pues no lo sé, yo no, vamos, yo no le estoy preguntando a mi cliente, oye, y esto es para Cofepris, pero sí sé que buena parte de lo que hago va dirigido a Iberoamérica, especialmente a Latinoamérica, y siguen exigiendo todo en español. Y yo me imagino que lo seguirán haciendo, imagínate. Entonces, pues bueno, en fin, es una incertidumbre y yo creo que, pues en la medida de lo posible, pues sí, hacer ver que no somos ninguna mafia, ni tienen derecho a calificarnos con semejante apelativo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Manuel. Somos trabajadores en realidad y a esto nos dedicamos. Efectivamente, y trabajadores, bueno, yo ya quisiera ver que siquiera leyeran el número de páginas que yo tengo que traducir, afortunadamente, ¿no? Gracias. Adelante, Patricia. ¿Tiene abierto su micrófono, Patricia? Sí, no sé, todavía está en mute. Patricia, ¿querías decir algo al respecto? Sí, ok. De que en esta cuestión de la incertidumbre, cuando de 2 o 3 empresas en las que he trabajado como traductor, utilizan las traducciones hechas en México para mandar a Latinoamérica y Centroamérica. Y en el momento en que ya no sea requisito hacer la traducción aquí en México, obviamente la empresa va a buscar a dónde mandar el gasto, ahora sí que internamente a dónde se va el gasto y pues va a ser en los países donde sí se requiera. Eso ya pasó con 2 que sí conozco, ahora sí que 2 que ya pasó y una que pues está ahorita en el baile por lo que acaba de pasar con Cofepris. Entonces sí es mucha incertidumbre y muy probablemente pues se va al país a donde sí se necesita la traducción. Y difícilmente va a regresar a México, ¿no? Sí, gracias. Sí, esto ya tiene que ver un poco más con los efectos a largo plazo y esto es lo que a lo que quería llegar con la siguiente pregunta. Bueno, con una de las siguientes preguntas, pero antes de eso quería preguntarles, o más bien que nos dieran un ejemplo de casos en los que traducciones que hayan hecho en este campo hayan sido indispensables, instrumentales para resolver problemas de comunicación. Creo que sabemos, quienes nos dedicamos a la traducción, que los errores pueden salir muy costosos, pero también queremos visibilizar el hecho de que la traducción, cuando está bien hecha, es indispensable y que no es una carga, no es un costo innecesario, sino una labor fundamental para comprender la información. ¿Alguien nos quiere compartir su experiencia al respecto? Manuel. Bueno, efectivamente ahorita me viene a la memoria una traducción que hice de unos dispositivos de válvulas de reemplazo cardíacas. Imagínate, simplemente la terminología de estos dispositivos. Y hoy van destinados a cardiólogos. Muchos de ellos hablan inglés y muy bien. Sin embargo, pues lo necesitan en español. Y entonces
es, oye, pues hay una entidad que es el Diccionario Médico para Asuntos Regulatorios. Yo no lo tengo porque es muy costoso, cuesta un dinero y no sé quién lo tenga. Pero bueno, ese es un ejemplo que mencionas, en donde un error de traducción, pues vaya que puede ocasionar problemas, ¿no? Y a mí esta empresa me confió esto. Yo soy químico farmacéutico, y vamos, estudié en escuelas bilingües, he trabajado en industria farmacéutica, en producción, en ventas, en mercadotecnia. Entonces, bueno, y uno aprende, y uno sigue aprendiendo, y uno sigue encontrando palabras difíciles. Entonces, sí tiene su chiste esto. Y pues yo tengo ese ejemplo de las válvulas cardíacas. Me gustan esos retos. También he traducido para empresas petroleras. Pero bueno, gracias. Gracias. También hay que tener en cuenta que este reglamento de insumos para la salud tiene otras disposiciones, entre las cuales se incluyen las del etiquetado, y el etiquetado tiene que venir en español. Entonces, ¿cómo va a funcionar una cosa y la otra? Esa es una gran incertidumbre que tenemos. Adelante, Maribel. Sí, buenas tardes. Bueno, yo me he topado casos, sobre todo cuando me toca traducir patentes, porque incluso viene terminología que ni buscándola por internet la encuentras. Entonces, pues hay que pues, buscar, investigar muchísimo para saber cómo vamos a interpretar pues ese texto que viene en la patente, porque bueno, las patentes normalmente traen cuestiones novedosas que todavía ni siquiera se han implementado en la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Por darles un ejemplo, pues todas las técnicas ahorita que se implementaron para elaboración de la vacuna contra el coronavirus, pues fueron técnicas novedosas. Entonces, mucha de la terminología que se utilizó para poder pues entender todo el proceso, pues se tuvo que interpretar, ¿no? O sea, ahora sí que hacer, pues tomar la experiencia que uno tiene, ¿no? Y de los procesos similares y pues implantarla, ¿no? En una traducción. Muchas gracias, Maribel. Ok, Virginia, adelante. Hola. Bueno, yo quería hablar sobre el proceso regulatorio de los medicamentos. Tiene una parte que especifica que cuando el protocolo se ha hecho en el extranjero, hay que tropicalizarlo, digámoslo así. Es decir, hay que demostrar que el medicamento no se metaboliza de manera distinta en la población mexicana. Entonces, eso abre la puerta para que realmente tenga que existir una traducción al español, porque la única manera de que tú puedas hacer un estudio clínico o una tropicalización, digámoslo así, de toda esa información es en español. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales las traducciones al español van a seguir siendo necesarias, porque, por ejemplo, cuando hablamos del caso de los consentimientos informados, aparte de este caso que acabo de mencionar, tú no le puedes dar al paciente, al participante un protocolo en otro idioma, por supuesto. Entonces, el etiquetado, como mencionaban algunos, todo eso son cuestiones que tienen que seguir siendo en español, aun cuando, según los criterios del gobierno, lo que se quiere sea reducir costos, reducir tiempos, simplificar procesos, pero pienso que no, la afectación no será tan grande en ese sentido, porque va a seguir existiendo la necesidad de traducir los documentos al español. Entonces, eso por una parte. Por la otra, como decía Héctor, yo pienso que el tiempo de aprobación no va a reducirse, puesto que
hay que tener ambas competencias, la lingüística y la farmacéutica o la técnica de la parte farmacéutica. Entonces, la competencia lingüística es un activo importante y esa es la que permite que tú puedas entender el texto rápidamente, porque conoces toda la parte lingüística que viene implicada en eso. Entonces, pienso que eso, los tiempos de aprobación para leerse un cartapacio de, no sé, de 3000 páginas o algo así, un expediente en inglés, pienso que si ya es tardado en español, pues bueno, en inglés no va a ser tanto el ahorro de tiempo. Y el ahorro de costos que pretende el gobierno, pues tampoco va a ser tanto, porque pues tiempo es igual a dinero y eso significa que, aparte de todos los problemas que pueden surgir a raíz de que haya una mala interpretación o algún tipo de error producido por el hecho de que eso esté en inglés. Llegar a ser un traductor, un buen traductor farmacéutico toma años y yo creo que ese es un valor que hay que resaltar. La preparación que tú necesitas para ser un traductor farmacéutico bueno es constante. Tienes que investigar, tienes que saber, tienes que prepararte, tienes que participar en toda clase de procesos de aprendizaje de por vida. Entonces, eso es algo que nosotros deberíamos resaltar. En cuanto a la parte de otro idioma, de lo que están pidiendo de que cuando esté en otro idioma que no sea inglés, se requiera una cédula profesional, un perito con cédula profesional, yo pienso que eso es como redundante, porque hasta donde sé, para ser perito tienes que tener una cédula profesional, entonces creo que no está redundante allí. Esas son las cositas que quería comentar al respecto. Gracias. Gracias. Nada más una precisión. Para ser perito no es necesario contar con una cédula profesional de traducción. No es, como lo dicen en el chat, no es un requisito indispensable. Por supuesto, sí hay que demostrar que uno tiene la formación para desempeñarse como perito, como experto, pero la cédula profesional no es un documento que todas las personas tengan a su alcance, incluso las personas que tienen toda la formación y toda la experiencia para desempeñarse. Y bueno, esto me da pie ya para la última pregunta, para los últimos 10 minutos de este conversatorio. Y acá pues es un poco recogiendo lo que ya todos veníamos diciendo. Creo que en las respuestas que nos habían dado ya viene las respuestas a esta pregunta, y es qué implicaciones a largo plazo puede tener la modificación del artículo 153 en la traducción farmacéutica. Es decir, no solo nos quedemos en el ejercicio de la traducción, sino qué efectos tiene esta modificación de manera más amplia, de manera más profunda incluso. Y sí entiendo que es muy temprano para saberlo, pero quería también su perspectiva al respecto. Gracias. Gabriela, ¿querías decir algo? Sí, yo básicamente pienso que algo de lo que tiene preocupados a todos los traductores, sean traductores farmacéuticos o no, es que esto sienta un precedente para que este tipo de disposiciones se implementen en otros campos, como en el sector de energías, ¿no? Todo lo que es petróleo, electricidad, etcétera, etcétera. Esa parte nos tiene muy preocupados a todos, porque pues a lo mejor ahorita se afecta un tipo de mercado, pero más adelante puede ser otros y entonces ya estaríamos en una situación muy complicada. Eso sería una de las cosas que más nos preocupa. Y pues eso era lo que yo quería decir. Gracias. Mar, adelante.
Muchas gracias, Grace. A mí me preocupa sobremanera el efecto que a largo plazo puede llegar a tener en la salud de la población mexicana. Entre las modificaciones que mencionaban no está solamente el no tener como requisito indispensable presentar las traducciones al español de los documentos, sino que suprimen también la obligación de presentar los estudios de bioequivalencia y biocomparabilidad de aquellos medicamentos que son probados en otro tipo de poblaciones. Como lo hemos visto recientemente y en cualquier ejemplo de enfermedad que podamos tomar, cada población por sus características étnicas, por su tipo de alimentación, por el estilo de vida que lleva, tiene una reacción diferente a los principios activos. Entonces, al suprimir estos estudios, se pone en riesgo a la población porque no sabemos cuáles pueden ser los efectos secundarios que lleguen a presentarse. En términos de calidad de medicamentos, va a haber un riesgo muy elevado que no se está valorando en este sentido. No solamente es eso, acaban de aprobar también, me parece que fue a la semana siguiente de que aprobaron la modificación al artículo 153, aprobaron también el que se puedan comprar los medicamentos en el extranjero sin que tengan ya el registro sanitario por parte de la COFEPRIS. Esto abre el mercado a cualquier tipo de productos y le está afectando también a otro sector importante de la población, porque en lugar de que se estén fomentando empleos a nivel nacional, se están reduciendo importantemente las plazas. Entonces, por desgracia, está afectando en un número muy importante de sectores y a miles de personas en diferentes aspectos. Y yo creo que, bueno, a nosotros nos preocupa por la cuestión laboral, pero más allá de eso, reitero, el aspecto en cuestiones de calidad de medicamentos que se van a ofrecer a la población mexicana es verdaderamente preocupante. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Sí, valdría la pena incluso acercarnos a los sectores de la sociedad civil que están defendiendo este tipo de cosas. Nosotros como traductores conocemos la traducción, pero hay sectores de la población que conocen esta problemática mucho más a fondo y sí tenemos la intención de acercarnos a ellos para saber en realidad qué necesitamos y para trabajar juntos. Una última intervención que quieran hacer antes de cerrar. Manuel. Gracias nuevamente. Pues yo solo agregar que como sea, es una situación bastante incierta, complicada, muy complicada. Yo como lo estoy viendo, yo no sé qué hacer y creo que me atrevo a decir que más de uno de los aquí presentes virtualmente no lo sabemos. Quisiéramos presentar un frente unido, es parte de la complejidad. En fin, esto tiene bastante tela de donde cortar. Y bueno, yo alguna vez he escuchado esto de una comisión, no sé si nacional o de qué tipo, para defender el idioma español en México. Yo no sé si lo imaginé o lo aluciné o qué, no sé si existe tal cosa. Algo así deberíamos tratar de plantear, ¿no? Pero no es nada sencillo. En fin, pues no nos queda más que ir viendo la evolución de esto y pues qué bueno que se da esta oportunidad. Yo estoy muy, qué bueno, agradezco el tener la oportunidad de estar aquí y pues aquí estamos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Manuel. Y pues bueno, vamos a cerrar ya porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que intervinieron por su valiosísimo aporte. Nos ayuda muchísimo a conocer el gremio, a saber por qué están pasando, a saber cómo les afecta todos estos cambios. Definitivamente nos ayuda mucho a entender este campo de ejercicio especializado de la profesión. Creo que vale mucho la pena tener estos espacios para conocer muy a fondo la labor de nuestros colegas, porque podríamos hacer este tipo de espacios, abrirlos para el sector de energías, que veo que le preocupa a muchas personas, el sector bancario, en fin,
todo este tipo de sectores que conocemos, quienes no trabajamos en ello, que conocemos de oídas, pero que no sabemos en realidad qué procesos están involucrados y quiénes están haciendo ese trabajo. Reitero que luego vamos a enviar un cuestionario con estas preguntas a quienes quieran responderlo para que puedan un poco abundar en lo que se dijo hoy. Y bueno, el trabajo que tenemos de aquí en adelante es bastante largo y es arduo porque tenemos que unirnos mucho más allá de nuestros intereses locales, de nuestros intereses gremiales. Tenemos que hacer un trabajo de investigación y de acercamiento social. Y la OMT quiere hacer este trabajo, pero pues de nuevo, la OMT no soy yo, no es la mesa directiva, la OMT son sus miembros y en general los intérpretes y traductores del país. Entonces, quiero hacerles una invitación a quienes quieran seguir trabajando a favor de nuestra profesión, a alzar la mano, metafóricamente, y unirse a nuestra labor. Quienes hacemos este trabajo definitivamente no sumamos, sino que nos multiplicamos. Entonces, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos al correo presidencia@omt.org.mx. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.